El verso 5, por favor, vayan ubicándose, aunque también lo vamos a tener allí en las diapositivas que hemos preparado. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos dirija y nos ayude en esta mañana a meditar en su palabra. Amado Señor, queremos pedir tu dirección, queremos dejarnos en tus manos en esta mañana para concentrarnos en tu palabra y meditarla. Ayúdenos a entenderla y a mantenerlo en nuestro corazón también para poder sustentar nuestro diario vivir, nuestra vida espiritual. Pedimos que tu Espíritu sea quien nos enseñe hoy, Dios bendito. En tu nombre, amén. Bien, entonces 1 Pedro 5:5 dice lo siguiente. Ahí lo tenemos. También dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El tema de la humildad, entonces, acá Pedro lo menciona en la segunda parte del versículo 5. Dice: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, primero quisiera que definamos qué es la humildad. ¿Qué es la humildad? Y para eso quisiéramos ir a esta palabra en griego. Yo no la puedo pronunciar, solamente lo he puesto allí para que entendamos qué es su significado. Es un sustantivo que en nuestro castellano se lo ha traducido como humildad, y significa aquello que es bajo, de poca importancia mental, o está libre de orgullo. Y bueno, en los verbos se traduce también como rebajar, allanar. Y recordemos Juan el Bautista, cuando preparaba el camino del Señor, decía que todo valle será rellenado, toda colina, toda montaña será rebajada, todo camino pedregoso será rellenado, decía Juan el Bautista, para hacer entender que debe haber humildad todo el que tenía que recibir al Mesías, ¿no? Entonces, la humildad describe pues a una persona que se considera menor en rango, posición, intelecto, capacidad e incluso en economía. No indica que la persona sea menor en estas cosas. Puede ser rico, puede tener una posición elevada, sino que él se considera bajo, menor en estas cosas. Y por considerarse así, está dispuesto a servir voluntariamente incluso en las tareas más bajas, ¿no? Eso es ser humilde. Por otra parte, la indicación de Pedro sobre esta humildad es una acción aquí en este versículo. Él dice: revestidos de humildad. Y esta palabra es otra palabra en griego que no puedo ni pronunciarlo, y me disculpan por haber usado estas palabras, pero se traduce a nuestro castellano como revestidos. Y literalmente significa atarse una prenda de ropa encima. Es una acción, ¿no? Y esto era pues la costumbre principalmente de los esclavos de ese entonces, quienes se ataban encima de sus ropas o una ropa de trabajo, principalmente para distinguirse de las personas libres. Entonces, en ese entonces era bien fácil identificar a un esclavo por la ropa que vestía. Y segundo, pues para estar bien listos y dispuestos para hacer las tareas que sus amos les pidiera. Y al parecer el apóstol Pedro da esta exhortación aquí, teniendo en mente esa ocasión cuando el Señor Jesucristo, allí en el aposento alto, se tomó la toalla y se vistió, ¿no? Se ciñó a la cintura para lavar los pies de los discípulos, tomando esa posición de esclavo.
Por tanto, entonces, lo que Pedro está enseñándonos a nosotros los cristianos es que debemos atar a nuestra conducta el delantal de la humildad, de modo que nos distingamos de las demás personas como siervos esclavos durante toda nuestra vida, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el mensaje que tengo esta mañana para nosotros, hermanos. Revístete de humildad y responderás adecuadamente a los demás. Revístete de humildad y responderás adecuadamente a los demás. Entonces, la humildad mutua de los unos a los otros se expresa en responder básicamente en tres actitudes hacia los demás: en la sumisión mutua, en el servicio los unos a los otros y en el darnos honor los unos a los otros. Estos temas que ya se nos ha compartido desde acá, ya lo hemos estudiado y hoy no lo voy a repetir, pero sí lo que queremos ver es cómo la humildad se aplica en responder los unos a los otros en estos casos, ¿no? Cómo es importante tener humildad para someternos unos a los otros, para servirnos y para darnos honor. Y antes de avanzar quiero hacer una aclaración. Para vestirnos de esta humildad de la que Pedro nos está hablando aquí, es necesario que uno sea cristiano. Pues primero uno tiene que haberse humillado ante Dios con arrepentimiento de todos sus pecados, no haber reconocido que es un pecador miserable delante de Dios. Esa es una actitud humilde. Y luego haber acudido con fe en Jesucristo, ¿no? A haber recibido como un regalo la salvación y la vida eterna. Es otra actitud de fe. Y solo después de esta experiencia podemos expresar la verdadera humildad los unos para con los otros, ¿sí? Eso es lo que quería aclarar primero. Entonces, el primer punto para revestirnos de humildad y responder adecuadamente los unos a los otros, el primer punto que tenemos es: la humildad nos ayuda a someternos unos a otros. Esto es lo que Pedro nos está instruyendo en este versículo. La sumisión mutua entre los creyentes. Dice el texto allí: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a los otros. Está hablando de la sumisión. Y después dice: revestidos de humildad, para que sea posible esa sumisión. Y para entenderlo un poco más, necesitamos analizarlo este texto a la luz de todo el contexto del capítulo 5. Y en este capítulo el apóstol Pedro está exhortando o está dando sus últimas instrucciones a las iglesias dispersas a quienes él está escribiendo en su carta. En los versículos 1 al 4, él exhorta a los ancianos, a los líderes de la iglesia, a pastorear con mucho esmero y amor pues a la iglesia. Y en la primera parte del versículo, como nos damos cuenta, él exhorta a los jóvenes a someterse a los ancianos. Y desde la segunda parte del versículo hasta la última parte del capítulo da diversas exhortaciones a toda la iglesia. Eso es más o menos el contenido de todo el capítulo. Ahora vamos a concentrarnos en el versículo 5 ya. Y en el versículo 5, como nos damos cuenta, en la primera partecita, el apóstol exhorta a los jóvenes a sujetarse a los ancianos. Y aquí, por el contexto, claramente nos podemos dar cuenta que a ancianos se refiere principalmente a los líderes de la iglesia. Los jóvenes tienen que someterse a los líderes de la iglesia. Pero también se puede entender que los jóvenes tienen que someterse a los creyentes mayores de edad de la iglesia, ¿sí? Y luego el apóstol dice a continuación: y todos sumisos unos a otros. Y esta expresión se puede entender en tres maneras, ¿no? Primero, que todos
los demás creyentes también tienen que someterse a los ancianos, no solamente los jóvenes. Los mayores de edad también deben someterse a los ancianos líderes. Y por otro lado, todos los creyentes debemos someternos unos a otros entre creyentes. Eso es lo que está instruyendo Pedro. Y en tercer lugar, todos y cada uno de los creyentes, incluidos los ancianos, tenemos que someternos a todos y cada uno de los creyentes. Es decir, si los jóvenes tienen que someterse a los líderes de la iglesia, los líderes de la iglesia también tienen que someterse a los jóvenes. Si los mayores de edad tienen que someterse a los ancianos, líderes de la iglesia, los líderes también tienen que someterse a los mayores de edad. Si los jóvenes se someten a los mayores de la iglesia, los mayores también deben someterse a los jóvenes. Una sumisión mutua debe haber en la iglesia. Y claro, esa sumisión tiene que ser como nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios y el verso 21. Esa sumisión tiene que ser en el temor de Dios, no en nuestros caprichos, ¿no? Sino en el temor de Dios. Entonces, es inmediatamente después de hablarnos de esta sumisión mutua, es que Pedro declara revestidos de humildad, ¿no? Dando a entender que para que esta sumisión sea realmente posible, necesitamos de desarrollar en nuestro carácter esta virtud de la humildad. Sin la humildad, la sumisión no va a ser posible, hermanos. Y para Pedro esto es muy importante, porque él lo sustenta con las Escrituras. Termina diciendo en ese versículo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ha tomado el proverbio 3:34, ¿no? Y bueno, un poquito más para profundizar en el texto, y este es la última palabra en griego que quiero usar en esta mañana también. Pedro en su carta para su misión usa un término militar, upostasus, y aunque la traducción es sujetarse o someterse, en la carta de Pedro significa estar bajo autoridad o estar sumiso o alinearse bajo rango. Y sugiere dos cosas principalmente en la carta de Pedro. La primera es que significa que tenemos que estar sometidos a alguien que consideramos superior en rango. Eso es lo primero. Y esto lo podemos ver en su carta, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2, versos 13 y 14, Pedro nos invita a someternos a las autoridades civiles, que son superiores en rango. Nos invita a someternos al rey, que es superior en rango. Luego, en 2:18, a los siervos o esclavos les exhorta a estar sumisos a sus amos, que son superiores. A las esposas les invita en 3:1 a someterse a sus esposos, porque son su cabeza, ¿no? Y acá en 5:5 nos está exhortando a toda la iglesia a someternos a los líderes de la iglesia, porque ellos son las autoridades puestas por Dios también, ¿no? Entonces, eso es lo que significa someterse, sujeción aquí. Y en segundo lugar, significa someterse a la instrucción o corrección y disciplina incluso. Y esto también es propio de la vida militar, ¿no? Allí es donde se da instrucción y disciplina. Y en nuestro caso, los ancianos en la iglesia son los que se encargan de instruirnos en la palabra de Dios. Y ellos también son los que siempre están corrigiéndonos y, si se da el caso, también en disciplinarnos si es que nos hemos deslizado en nuestra vida espiritual.
Entonces, por tanto, es en este contexto, hermanos, de autoridad, instrucción, corrección y disciplina, es que nosotros tenemos que someternos unos a otros en la iglesia. Y son los ancianos los que Dios ha puesto como autoridades en nuestra iglesia para que nos gobiernen, nos instruyan, nos dirijan, nos corrijan y nos disciplinen. Y también en nuestra iglesia hay personas mayores de edad quienes tal vez tienen la experiencia de la vida, y no solo la experiencia de la vida, sino la experiencia en la vida espiritual. Y hablando de nuestra iglesia, hay muchos creyentes aquí que han puesto fuerza para avanzar a la obra. Están desde el inicio de la iglesia, ¿no? Entonces conocen cómo se ha hecho el trabajo hasta la actualidad. Y en la iglesia también hay jóvenes, y los jóvenes son los que tal vez están aprendiendo las cosas del Señor, y son los que tienen bastante ímpetu, es la palabra, son los entusiastas, ¿no? Y los que están también tal vez aprendiendo a manejar su carácter, ¿no? A controlar su carácter, y son los que quieren hacer nuevas cosas, tienen esa energía, ¿no? Y en tales circunstancias, hermanos, en el que vive la iglesia, a veces casi nadie está dispuesto a recibir de otro creyente instrucción, corrección y disciplina, ¿no? Mucho menos si el otro creyente es más joven que uno, ¿no? Y a veces tenemos siempre esa actitud de ¿qué me vas a enseñar tú si eres más joven que yo? Tienes un año tal vez de convertido, o meses, mientras que yo tengo más de 20 años, yo empecé esta iglesia, ¿y qué me vas a enseñar? ¿O qué autoridad tienes para corregirme? A veces tenemos esas actitudes. Tal vez de un anciano, sí puede venir a enseñarme y a corregirme, pero tú o ¿qué me va a enseñar? ¿Qué autoridad tiene para corregirme? A un anciano sí, tal vez me dispongo. Y a veces hay la actitud que ni de un anciano estamos dispuestos a recibir una instrucción o una corrección. Que me instruya un misionero, un gringo que venga y me enseñe, de él sí acepto, pero de estos ancianitos últimos, disculpando la expresión, pero a veces podemos tener esa actitud los que hemos empezado la iglesia. Estoy expresándome, hermanos. Pedro sabía que esto pasaba en la iglesia de ese entonces, y por eso, para que la sujeción mutua fluya, exhorta a todos los creyentes a que empecemos a tratar con nuestro carácter. Él nos manda a todos, hermanos, desde los líderes, ¿no? Los que tenemos posición de líderes, hasta los creyentes más jóvenes, sea en la fe o de edad, que nos vistamos de este delantal de la humildad, para que podamos someternos unos a otros. Sin la humildad no va a pasar nada. Y quiero tomar dos ejemplos de la Biblia, ejemplos de humildad. Uno es Apolos. Lucas en Hechos 18, 24, 26 nos cuenta que este fue un hombre muy educado, con un vasto conocimiento en las Escrituras. Era un gran predicador y al parecer fue un siervo de Dios a tiempo completo. Era un gran hermano, pero tenía un defecto. Él conocía solamente el bautismo de Juan, no conocía todo sobre Cristo. Pero se sometió a la instrucción de una pareja común de la iglesia, Priscila y Aquila,
de la iglesia de Éfeso le invitaron a su casa para que le enseñaran acerca de Jesucristo. Y él humildemente se sentó a los pies de esta pareja para aprender. De estos siervos necesitamos en la iglesia, que se sometan a la instrucción de otros creyentes sencillos. El otro ejemplo es el apóstol Pedro mismo. Él, en cambio, fue reprendido por otro de sus colegas, el apóstol Pablo. Cuando, esto está narrado en Gálatas 2, 11 y 14. Él fue reprendido por su hipocresía. Estaba discriminando a los creyentes gentiles. Y Pablo le reprendió duramente y en público. Y al parecer Pedro no le guardó rencor a Pablo, porque en su segunda carta Pedro se refiere de Pablo como nuestro querido hermano Pablo, y habla de él, de los escritos de Pablo, como palabras inspiradas por Dios, ¿no? Entonces eso evidencia que Pedro aceptó el reproche de Pablo. Se había sometido a la corrección de otro creyente más joven que él, porque Pablo se convirtió al Señor después que Pedro todavía, ¿no? Entonces te pregunto, hermano, ¿cómo respondes cuando otro hermano quiere enseñarte o corregirte? ¿Te sometes o hay todavía esa actitud de no tener ganas de someterte a él? Revístete de humildad y responderás adecuadamente a los demás, especialmente a la sumisión. En segundo lugar, el segundo punto, la humildad nos ayuda a servirnos unos a otros. Y acá vamos a tomar el Marcos, el capítulo 10, versos 42 a 45, muy conocidos. Jesucristo va a ser nuestro maestro y ejemplo por excelencia del servicio humilde también. En el versículo 42 de Marcos 10, acá dice lo siguiente. Esto es la ocasión cuando Santiago y Juan pidieron el sentarse uno a la izquierda y otro a su derecha del Señor Jesús en su reino. Y los demás discípulos se incomodaron porque ellos también querían esos lugares de posición. Y Jesús les va a dar una gran enseñanza. Dice en el verso 42: Mas Jesús, llamándoles, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí Jesucristo, por favor, dice que las posesiones de autoridad del mundo ubican a unos por encima de los demás. Y esto es lo que aún los discípulos estaban añorando. Pensaban que el reino de Cristo era como los de este mundo. Y en este mundo, para tener esas posiciones, pues se hace todo lo posible, ¿no?, para alcanzarlas. Y eso es lo que los discípulos también estaban buscando. Pero Cristo Jesús les va a decir que en su reino el camino es opuesto para llegar a esas posiciones. Versículos 43 y 44. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces Jesucristo les dice que la grandeza en el reino de Cristo se consigue sirviendo a todos los demás, siendo el esclavo, el servidor de los demás. Y para ello uno tiene que revestirse de humildad. Y el ejemplo es Cristo mismo. Dice el 45: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo mismo es el más grande ejemplo al pagar por nuestros pecados, ¿no? Y para hacerlo tuvo que revestirse de la más baja humillación, irse a la cruenta cruz para morir por nuestros pecados, para servirnos, ¿no? ¿Y cómo vamos a servir a nuestros hermanos en forma práctica ya?
Cristo es nuestro ejemplo. Y vamos ahora a pasar a Juan el capítulo 13. Allí tenemos una ocasión bien conocida por todos nosotros también, en que Jesucristo nos ilustra, podríamos decir, cómo nosotros podemos servirnos en forma práctica los unos a los otros con mucha humildad. El capítulo 13, del versículo 3 hasta el versículo 11, cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Voy a dar lectura y luego vamos a comentar un poquito nomás aquí para avanzar. Dice lo siguiente: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso le dijo: no estáis limpios todos. Aquí Jesús entonces en la práctica demostró que para poder realmente servir a los demás tenemos que revestirnos nuevamente de humildad. En esa época, bueno, ya sabemos que cuando una persona invitaba a una reunión importante en su casa, invitaba pues o disponía a uno de sus esclavos en la entrada de su casa, en la puerta de entrada. Y el esclavo que disponía en la puerta de la entrada es el de la clase más baja, era el esclavo, para que todos los que ingresaban a la invitación sean lavados los pies. Y una de las razones es porque las calles y caminos de ese entonces no eran pavimentadas como las tenemos hoy, eran polvorientas, llenas de polvo. Entonces los invitados, aunque salían de su casa bien bañaditos, en el camino se ensuciaban de polvo. Y por otro lado, en las reuniones acostumbraban pues sentarse recostados sobre un brazo, uno a continuación de otros. Entonces los pies de uno pues quedaba en dirección al rostro del otro, como se explicó en la cena de Pascua, creo, a inicios del año. Entonces los pies estaban en dirección del rostro y eso incomodaba a los pies sucios, ¿no? Y usaban sandalias en ese entonces, no zapatos. Y mucho más en el momento de la cena. Entonces era muy necesario que alguien lavara los pies al ingresar a la casa. ¿Y quién hacía ese trabajo? El esclavo de última categoría. Y en esta ocasión de Jesús con sus discípulos se habían reunido en un aposento prestado, en el aposento alto. Y los únicos que estaban reunidos allí eran los 12 discípulos con Jesús. Y no había ningún esclavo en la puerta. Y ellos habían venido caminando de la calle, las calles polvorientas, y iban a cenar, la cena de Pascua. Y era necesario que alguien les lavara los pies. Y fíjense, esta era una ocasión
una gran oportunidad para que los discípulos se lograran un lugar de honor en el reino de Cristo, porque ellos lo deseaban y lo habían pedido ya. Y Jesucristo les había dicho cómo podían ellos ganárselas ese lugar, sirviendo a los demás. Y esta era la ocasión. Pero al parecer, nadie estaba dispuesto a tomar el lugar de esclavo para ganarse un lugarcito en el reino de Cristo. Al punto de, claro, hacerse el esclavo de los demás. ¿Y quién tuvo que hacerlo? El mismo Señor Jesucristo. Y en el verso 4 allí dice que ya estaban sentados a la mesa. Parece que Jesucristo les dio tiempo para que, a ver si Pedro o Santiago o Juan, que lo estaban pidiendo, pues se dispusieran y lavaran los pies. Pero nadie. Tal vez ellos sí estaban dispuestos en poner la mesa, ayudaron a poner la mesa, llevaron los platos, arreglaron los mueblecitos, las mantitas, pero lavar los pies, eso no. Y hasta el final, quien tuvo que hacerlo es Cristo Jesús. Él se ciñó la toalla y les demostró en la práctica cómo se tiene que servir humildemente, a lavarles los pies. Pero eso no termina aquí. Los versos 12 a 15 dice lo siguiente: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis qué os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo Jesús instruye a sus discípulos, y por medio de ellos a nosotros también, a proceder del mismo modo como Él ha hecho, a lavarnos los pies los unos a los otros. Entonces les pregunto, hermanos, ¿alguna vez han lavado sus pies a sus demás hermanos? Porque Jesucristo lo ha mandado. No sé si desde la próxima semana ponemos un lavador allí en la puerta de entrada, y cuántos se anotan para lavar los pies de todos los que entramos, y cuántos estamos dispuestos a dejarnos lavar los pies, o como Pedro vamos a decir: no, a mí jamás. Aunque claro, hermanos, literalmente esto no tenemos que tomarlo tan bien. Ya explicamos que en esa época esto era necesario, lavar los pies por las circunstancias, era meritorio. Pero en la actualidad, ¿cómo nos lavamos los pies? Dos maneras en que nos lavamos los pies los cristianos hoy. Primero, servir ocupándonos por el bienestar de nuestros hermanos, en especial de los vulnerables. Ocuparnos en servirnos unos a otros. Y si vamos a ocuparnos de los más vulnerables, para favorecerlos, muchas veces tenemos que hacer tareas que se consideran bajas, indignas y a veces desagradables, hermanos. Acá voy a mencionar algunas cosas que en nuestra iglesia en la actualidad se hacen, y algunas veces hermanos lo han hecho, y quisiera decirles, hermanos, si alguna vez tú has hecho, te has involucrado en estas cosas. Por ejemplo, asearles, lavarles su ropa, bañarles a algunos hermanos que ya no pueden, conducirles al baño,
limpiar su casa, hacer sus compras, llevarles al médico, sacarles a pasear. ¿Has hecho alguna vez algo de estas cosas por algún hermano? No es fácil. Algunos lo hacen, pero en los hospitales se hacen algunos de estos trabajos, pero porque tienen sueldo, ¿verdad? Pero por servir a tu hermano, no sé qué posición tenga usted en su trabajo, tal vez es jefe, gerente, tal vez es un abogado, un ingeniero o algo, de qué trabajen allí. Pero si es cristiano, debe estar dispuesto a servir en todo lo que le requieran sus hermanos. Y se nos acerca, hermanos, el encuentro de ancianos. Vienen hermanos de todo el país. Y tenemos la oportunidad de servir a nuestros hermanos de una manera, o de lavarlos los pies, podría decir. La semana pasada y antepasada creo escuché que se requieren a que hermanos limpien los baños durante el encuentro. Es una manera de limpiar los pies a nuestros hermanos. En el tiempo que usted disponga y que se anotaran, así fue el anuncio. No sé cuántos ya se han anotado. Es muy fácil, hermanos, servir de repente en dar la bienvenida, en alcanzar los platos. Todos son buenos servicios, hermanos. Pero el servicio humilde está allí en los baños, está por allá, por debajo del capulí con la escoba, o cuando el perrito se orina por ahí, por la vereda. Ahí está el servicio humilde, pero ¿quién los hace? ¿No? El Señor Jesús tendrá que hacerlo. Eso es la manera entonces como nos lavamos los pies. Y en segundo lugar, cómo nos lavamos los pies es ayudarnos en nuestra santificación. Esto se evidencia en las palabras que Cristo le dijo después que Pedro, por su orgullo, no se dejó lavar los pies. Y Cristo le dijo que si no se dejaba lavar los pies no tendría parte en su reino, ¿no? Eso es lo que leímos antes. Y Pedro va al otro extremo entonces y le dices: si no voy a tener parte en tu reino, entonces lávame mis manos, mi cabeza. Y quiso que le dé un baño completo, creo. Entonces Jesús en el verso 10 le dice lo siguiente: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Acá Jesús dice dos cosas, en forma breve quiero decirlo. Ellos ya estaban lavados y limpios, les dice, y esto se refiere a la salvación y a la regeneración, es decir, a esa limpieza que Cristo realiza una vez y para siempre cuando nos acercamos a Él con un verdadero arrepentimiento. Él nos limpia totalmente de nuestro pecado. Todos estaban limpios, ya no necesitan más limpieza. Y en segundo lugar, les dice a sus discípulos que necesitaban lavarse solo los pies. Y ese lavado se refiere a la santificación y es una obra permanente, es una obra continua. Esto porque nosotros vivimos y nos movemos en este mundo que está contaminado con el pecado. Y al movernos en este mundo, al caminar por este mundo, nuestros pies, por así decirlo, quedan salpicados con el pecado. El mundo nos contamina, hermanos. Nos contamina, quedamos influenciados por sus costumbres, por sus modas, por su forma de vida, por sus diversiones, sus pasatiempos. Todo eso nos contamina. Hasta nuestro vocabulario, nuestra conducta. Nos vemos contaminados, nuestra forma de ser es afectado por las costumbres del mundo y con eso a veces nos afectamos, nos ofendemos, hermanos, y es allí
cuando necesitamos que otro hermano nos lave los pies, nos lave nuestras vidas, nos haga ver nuestras manchas, nuestra suciedad. Y al hacerlo, pues nos está lavando los pies, nos está limpiando. Pero para servirnos de esta manera, en nuestra santificación se requiere revestirnos de mucha humildad, pues hemos de acercarnos a nuestros hermanos considerándonos sus esclavos, con mucho respeto y cuidado. Y acá pregunto, ¿cómo se dirigiría un esclavo a su amo? ¿Mirándolo de arriba hacia abajo? Creo que no le miraría de igual a igual. Un esclavo a su amo se dirige mirándole de abajo hacia arriba, con mucho cuidado. Mucho más si le va a corregir, escogería a detalle las palabras que va a usar para corregirle. La arrogancia y la dureza no caben aquí. Y es así como que tenemos que acercarnos, hermanos, unos a otros cuando tenemos que hacernos ver nuestras manchas o nuestra suciedad, por así decirlo, cuando estamos contaminándonos con el mundo. Y para eso se requiere humildad. Muchas veces no hacemos nada, percibimos, nos damos cuenta que los hermanos ya están actuando como el mundo, pero no hacemos nada porque no tenemos humildad para acercarnos. Tememos que, bueno, se va a enojar, porque yo también pues no voy a ir con una actitud humilde. No nos tratamos aquí con amor de ayudarnos en nuestra santificación, porque no nos amamos, no estamos dispuestos a humillarnos, a tener esa actitud de siervos, de ser esclavos. Además debemos tener esa disposición de que si voy a un esclavo, por ejemplo, si va a su amo, él tiene que estar dispuesto a que tal vez su amo no le va a aceptar y hasta no va a recibir el reproche, y el siervo no tiene que quedarse molesto porque él va a seguir siendo esclavo y siervo toda su vida. Y eso es esa actitud tenemos que tener nosotros. Entonces, ¿estás dispuesto a servir en todo, en lo que sea? ¿Estás dispuesto a lavar los pies de tus hermanos, limpiar su vida? Esto solo es posible, hermanos, solo si te revistes de humildad, y así responderás adecuadamente a los demás. Lo último, hermanos, en forma breve, casi voy a correr. La humildad nos ayuda a honrarnos unos a otros. Romanos 12:10, este es el texto base que tenemos sobre este tema. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. El texto nos dice que para mostrar esta actitud de preferencia tienes que tener la capacidad de negarte a ti mismo. Tus deseos, tus preferencias, tienes que negarlos para así favorecer a los demás, ¿no? Lo que a ti te corresponde. El otro texto es Filipenses 2, Filipenses 2, 3 y 4. El apóstol Pablo acá nos aconseja y nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Y acá dice que tenemos que considerar a nuestros hermanos como mejores que nosotros y defender sus intereses antes que los nuestros.
Y la base es desechar nuestro orgullo, dice la primera parte, ¿no? Y vestirnos con el delantal de la humildad. Y a continuación, el apóstol Pablo dice que Jesucristo es el ejemplo de esto también. Dice los versículos siguientes, en 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesucristo nos honró humillándose al ir a morir en la cruz a nuestro favor. Pablo dice aquí que Jesucristo es Dios mismo, el soberano y eterno Dios. Y en cambio nosotros somos lo opuesto, ¿no? Somos seres creados y como criaturas nos hemos rebelado contra Dios. Y Dios se humilló para honrarnos. Se hizo hombre. Y como hombre se humilló, nos lavó nuestros pies y llegó hasta la cruz del Calvario. Y yendo a la cruz nos honró. ¿Y cómo nos honró? Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el gran privilegio, dice las otras versiones, de nosotros los creyentes, ser hechos hijos de Dios. Esto es la gran honra que Cristo ha logrado para nosotros. Y esa honra lo ha logrado en la cruz del Calvario, humillándose. Y Gálatas 4:7 dice, y si hijos, también coherederos con Dios por medio de Cristo Jesús. Cristo, para hacernos herederos de las bendiciones del cielo, tuvo que llegar hasta la cruz, sufrir la peor humillación. Y este es el pensamiento que debemos tener. Cristo nos muestra que no hay honra para otros sin la propia humillación personal. No hay otro camino, hermanos, si queremos honrar a nuestros hermanos. Humillarnos. Si queremos honrarnos unos a otros, también tenemos que honrarnos. El mundo considera, esto lo hemos escuchado muchas veces, a la humildad y a la mansedumbre no como una virtud, sino como una debilidad que deberíamos desecharlo, que deberíamos evitarlo. No sirven, dice el mundo, la humildad y la mansedumbre para el emprendimiento, para el éxito, para el liderazgo que hoy tanto se promueve en el mundo. No sirven, lo dice el mundo. Pero la Biblia, en cambio, enseña que la humildad no es debilidad, sino es una fuerza poderosa, una fuerza moral poderosa, ya que estas son claves para estas mismas cosas, para el emprendimiento, para el éxito y para el liderazgo. Tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, de Moisés se dice que era un varón muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra en su tiempo. Y Moisés fue el líder y legislador más grande que tuvo el pueblo de Israel. Y por otro lado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él se declaró a sí mismo como manso y humilde de corazón. Y es el líder más grande y más exitoso que ha existido en nuestro mundo. Él ha sido el líder, es el líder y será el líder más poderoso y exitoso. Y es el manso y humilde de corazón. Por eso, revístete de humildad y responderás adecuadamente a los demás. Si queremos ser exitosos,
emprendedores y buenos líderes incluso, la humildad es la clave, hermanos. Y para concluir, quería compartir una fotito, hermanos, para recordar a nuestra iglesia. Estos son los inicios. Es el ministerio de alabanza. Y quería mostrarles una característica especial de los hermanos allí. Aparte de que están jovencitos y bien peinaditos, lo que quería resaltar es que si recuerdan los inicios y para la información de los nuevos, es que habíamos quedado que el ministerio de alabanza venga bien uniformadito, y ahí está su uniforme. No sé si estarán bien bañaditos, pero bien uniformaditos venían los hermanos del ministerio de alabanza. Y en la conclusión quería, hermanos, animarnos a toda la iglesia, venir y vivir tal vez bien uniformados. ¿Y cuál va a ser nuestro uniforme? Acá lo digo. En adelante todos los cristianos debemos preocuparnos seriamente por vivir uniformados, vestidos con el delantal de la humildad, reconociendo que solo de ese modo podremos someternos, servirnos y honrarnos los unos a los otros. Oramos, hermanos. Gracias, Dios, por darnos a tu Hijo Jesucristo como ejemplo de sumisión al Padre, de servicio humilde a nosotros los pecadores y de honra también. Gracias, y ayúdenos a tener ese mismo corazón los unos para con los otros, como seguidores y como discípulos tuyos. Te lo pedimos en el mismo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge.